El dibujo eficaz de Dios. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Consideremos el maravilloso camino y la manera en que el Señor atrae las almas de los pobres pecadores a Jesucristo, y encontraremos que Él lo hace 1. Gradualmente, 2. Congruentemente, 3. Poderosamente, 4. Eficazmente, y 5. Definitivamente. Primero, esta bendita obra es llevada a cabo por el Espíritu gradualmente. Lleva el alma paso a paso en el debido método y orden del Evangelio a Cristo. La iluminación, la convicción, la compunción preparan el camino a Cristo. Entonces la fe une el alma a Él. Sin humillación no puede haber fe, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Es el gravoso sentido del pecado el que lleva el alma a Cristo para descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Pero sin convicción no puede haber escrúpulos ni humillaciones. Aquel que no está convencido de su pecado y miseria nunca lo llora ni se lamenta por él. Nunca hubo una lágrima de verdadero arrepentimiento que cayera del ojo de un pecador no convencido. Y sin iluminación no puede haber convicción. Pues, ¿qué es convicción sino la acción de la luz que alumbra el entendimiento o la mente del hombre y penetra en su corazón y conciencia? En este orden, por lo tanto, el Espíritu gradualmente atrae a las almas a Cristo. Él resplandece en sus mentes por la iluminación, aplica esa luz a sus conciencias por convicción eficaz, rompe y hiere sus corazones por el pecado en remordimiento, y luego mueve la voluntad de acercarse y abrazar a Cristo en el camino de la fe para la vida y la salvación. En segundo lugar, Él atrae a los pecadores a Cristo congruentemente y muy agradablemente a la naturaleza y al camino del hombre. Así que Él dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No como las bestias son atraídas, sino como los hombres son inclinados y llevados al cumplimiento por la convicción racional de sus juicios y la persuasión poderosa de sus voluntades. Las mentes de los pecadores están naturalmente cegadas por la ignorancia, y sus afectos embrujados por sus lujurias. Aunque así sea, ningún argumento o súplica puede prevalecer para apartarlos de los caminos del pecado hacia Cristo. La manera, por lo tanto, que el Señor toma para ganar y atraerlos a Cristo es rectificando sus falsos temores y mostrándolos a la luz, enseñándoles un mejor camino en Cristo. Sí, satisfaciendo sus entendimientos de que hay suficiente bondad en Jesucristo, a quien Él los está atrayendo. En tercer lugar, los dibujos del Padre son muy poderosos. El brazo del Señor se revela en esta obra. Fue una palabra poderosa que hizo resplandecer la luz en medio de las tinieblas al principio, y no se requiere menos poder para hacerla resplandecer en nuestros corazones. Ese día en que el alma se hace dispuesta a venir a Cristo es llamado el día de su poder. Salmos 110:3. La Escritura expresa la obra de la conversión con una triple metáfora: la de la resurrección de entre los muertos, la de la creación, y la de la victoria o la conquista. Todos estos exponen el poder infinito de Dios en esta obra, porque no menos que el poder todopoderoso es requerido para cada uno de ellos. Y si examinan estrictamente las distintas nociones, encontrarán el poder de Dios más y más ilustremente desplegado en cada una de ellas, que el alma a la que el Padre atrae. Lucha y resiste tanto como pueda. Venga, sí, y vendrá voluntariamente también, cuando el poder de atracción de Dios esté sobre ella. Oh, los conflictos propios e internos. Todo lo contrario ocurre cuando el alma se encuentra distraída y desgarrada. Las esperanzas y los temores, los estímulos y los desánimos, su indecisión de acudir o no acudir al llamado, pero la gracia victoriosa conquista por fin toda oposición. Y ciertamente, si consideramos cuán profundamente el alma está arraigada por la inclinación natural y la costumbre prolongada y continuada del pecado, cuán extremadamente hostil es a los caminos de la piedad estricta y de la mortificación,
como Satanás, ese enemigo odioso, ese hombre fuerte armado, fortifica al alma para defender su posesión contra Cristo y se atrinchera en el entendimiento, la voluntad y los afectos mediante prejuicios profundamente arraigados contra Cristo y la santidad. Es una maravilla de maravillas ver a un alma que abandona todas sus amadas concupiscencias e intereses carnales y que viene voluntariamente bajo el yugo de Cristo. En cuarto lugar, los dibujos de Dios son muy eficaces. Hay, en efecto, una obra común e ineficaz sobre los hipócritas y los apóstatas, llamados en la Escritura nube matutina y rocío temprano. Estos pueden creer por un tiempo y caer al final. Sus voluntades pueden estar medio ganadas, pueden ser atraídas hasta la mitad del camino a Cristo y regresar de nuevo. Así fue con Agripa. Por poco, en muy poco tiempo, me persuades a ser cristiano. Pero en los elegidos de Dios es eficaz. Sus voluntades no solo son persuadidas a abrazar a Cristo y abandonar los caminos del pecado, no importando cuán agradables, provechosos y queridos hayan sido para ellos. El Señor no solo atrae, sino que también atrae a esas almas a Cristo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Se confiesa que al traer a casa a los elegidos para Cristo, puede haber y frecuentemente hay muchas pausas, paradas y retrasos. Tienen convicciones, afectos y resoluciones que se agitan en ellos, que, como las primeras flores, parecen estar floreciendo y mueren de nuevo. Con frecuencia, especialmente en los jóvenes, hay una apariencia esperanzadora de gracia. Hacen conciencia de evitar los pecados y cumplir con sus deberes. A veces tienen grandes despertares bajo la palabra. Se observa que se retiran para meditar y orar. Se deleitan en estar en compañía de los cristianos. Pero después de todo esto, se descubre que los deseos y las vanidades juveniles sofocan y ahogan estos comienzos esperanzadores, y la obra parece quedarse, por algunos años, en pausa. Sin embargo, al fin, el Señor hace su obra victoriosa sobre toda oposición y los pone en casa con poder y afirma sus corazones. En quinto lugar, para concluir, aquellos a quienes el Padre atrae a Cristo, Él los atrae concluyentemente y para siempre, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Son de tal manera que Dios, el dador, no se arrepiente nunca de haber llamado a su pueblo a la comunión de su Hijo Jesucristo. Y son así por parte del creyente, nunca se arrepiente, sea lo que sea con lo que se encuentre después de haber venido a Cristo. Hay un tiempo en que los cristianos son atraídos a Cristo, pero nunca habrá un tiempo en que serán apartados de Cristo. No hay manera de arrancarlos de la mano del Padre. Era común a un proverbio en los tiempos primitivos, cuando expresaban una imposibilidad, decir, en cuanto puedas sacar a un cristiano de Cristo, cuéntanos cómo lo lograste. Cuando Cristo hizo esta pregunta a los discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aquellos que son atraídos de esta manera, se adhieren con pleno propósito de corazón al Señor.